desarrollando hoy en esta universidad. Quiero contarles un poquito. La Comisión de Constitución y Reglamento, desde hace ya varios meses, ha venido estudiando en la práctica 9 proyectos de reforma constitucional que plantean el retorno al sistema bicameral. Es decir, son 9 proyectos que se han presentado de diferentes bancadas, de diferentes congresistas, que planteaban, como en otras legislaturas se ha planteado esto, el retorno al sistema bicameral. Esto no se había recogido, no se había debatido antes, y esta comisión, presidida por la doctora Juárez, decidió pues, recoger estos proyectos, verlos, y como implican una reforma de nuestra Constitución, se decidió hacer un amplio debate público, social, y por eso se hacen estas audiencias descentralizadas en diversas ciudades del país, para recoger las opiniones de la ciudadanía, de la academia, de los profesores de Derecho, de las facultades de Derecho, que nos interesa mucho su opinión. Esta reforma de la bicameralidad en general tiene un muy buen consenso entre políticos, entre académicos, cámaras. Eso ha sido lo tradicional. Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Prestigiosos políticos nuestros han estado en alguna Cámara u otra, porque había políticos que preferían estar en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados se les suele decir que es la Cámara más política. Por ejemplo, puede censurar a los ministros, le da el sí o no a un ministro, invita, interpela, censura. Entonces, ahí estaba el debate político. Había políticos a los que les gustaba mucho estar ahí, don Ramiro Priale, por ejemplo, aprista, distinguido. Javier Ruiz Canseco, al inicio le gustaba estar en Cámara de Diputados, distinguido congresista de izquierda. Había otros que más bien preferían el Senado, don Felipe Osterling, el PPC, Ernesto Alaiza Brundi, Luis Alberto Sánchez, que es una Cámara un poco más reposada, donde están normalmente muchas veces gente de más edad, de más trayectoria. Entonces los partidos podían escoger y decían, vamos a meter estos cuadros en el Congreso, vamos a meter estos cuadros en el Senado. El año 93 esto se cambió. Y se cambió porque se creía que nuestro país, y era así efectivamente, necesitaba reformas más rápidas. Y un Congreso de una sola Cámara puede hacer y hace reformas más rápidas. Este retorno a la bicameralidad había sido propuesto por varias organizaciones. Nosotros, en Fuerza Popular, inicialmente nos oponíamos a esto porque creíamos que la Constitución del 93 había dado esta agilidad. Pero todo país tiene momentos. Como dice el Eclesiastés, hay un momento para sembrar, otro momento para cosechar. Hay momentos para hacer reformas y hay momentos para pensar con calma. Y pensar con calma obliga a tener, pues, un Congreso de 2 cámaras. Adicionalmente, en la Constitución actual, al tener una sola Cámara, para hacer una ley, lo que se hacía, lo que se hace hasta ahora, se dice, bueno, vamos a aprobar la ley y luego vas a reflexionar un tiempo y va a haber una segunda votación. Porque en el Senado y el Congreso era así. Los diputados aprobaban una norma, por ejemplo, y el Senado, luego de un tiempo, la miraba y la aprobaba o no. Entonces pasaba por las 2 cámaras. Acá, como había una sola Cámara, como hasta ahora, en la Cámara el Congreso actual, con los congresistas que debían esperar un tiempo para reflexionar sobre esa norma. ¿Qué se hace en la actualidad? Y ustedes lo verán. Se hace la votación y si la votación es alta, el congresista que presentó el proyecto, el presidente de la comisión, dice que me exoneren de segunda votación. Es decir, que no se reflexione, que no descanse la Cámara, que no la piense, y inmediatamente se exonera en segunda votación y ese mismo día se vuelve a votar. Entonces, el periodo de reflexión se acabó. Y así son muchas veces las distorsiones que existen. Entonces,
Es por esa razón que la Comisión de Constitución pues, decidió asumir esta responsabilidad de ver reformas. En esencia, lo aprobado por la Comisión de Constitución hasta ahora se propone lo siguiente para tener un marco. Uno, una Cámara de Diputados de 130 miembros, que podría aumentarse. Ojo, tener 130 miembros para el Perú ahora, como es la Cámara, es una Cámara que tiene pocos representantes. Mucha gente lo señala con el gasto, es que no debemos de tener más. Pero los diputados, los congresistas, deben ser en orden de la población. Es decir, si la población aumenta, deberían haber más representantes. Y eso no ha sucedido. Entonces, nuestra Cámara actual, nuestro Congreso actual, está subrepresentada en la población. Entonces, si se le añade un Senado, en realidad debería ser lo que proporcionalmente tiene cualquier Congreso o cualquier Parlamento en el mundo. Serían 130 miembros en el Congreso, 60 miembros en el Senado. Dos, la Cámara de Diputados estaría encargada del control político, estación de preguntas, invitación a los ministros, interpelación, censura, comisiones y brindar o no la confianza a los ministros. El Senado sería la Cámara que designe a altos funcionarios del Estado. El Senado tradicionalmente, por ejemplo, podía designar a los que ascendían a generales, a los embajadores, y esa función volvió al Ejecutivo, solamente no volvió, pasó al Ejecutivo, y se cree que es sano que sea el Congreso el que ratifique o no a estos altos funcionarios. ¿Quiénes pueden dar leyes? Ambas cámaras. Senadores y diputados pueden tener iniciativa legal, y hay temas en los que se reúne el Congreso para ver en conjunto y decidir en conjunto. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto lo ven ambas cámaras. Lo que existía era lo que se llamaba la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es una comisión compuesta por ambos. Eso es, en esencia, estos 5 puntos, a grandes rasgos, la reforma constitucional aprobada por la comisión. Y lo que se busca es, pues, hacer esta discusión. Esto implicaría reformas. En esencia, son los cambios de pocos artículos. Se ha mencionado mucho en prensa que se va a cambiar como 50 y tantos artículos. Lo que pasa es que son cambios muy pequeños, porque hay normas de la Constitución donde decía, se va al Congreso, allá no tiene que ir al Congreso, ¿no? Tendría que, perdón, se va, los señores congresistas, va a tener que decir los señores diputados y los señores senadores. Son cambios muy pequeños, porque mucha gente ha dicho que se van a cambiar muchísimas normas, y eso estrictamente no es correcto. Yo quiero agradecer a nombre de Patricia Juárez la presencia de los doctores doctor Aníbal Quiroga, prestigioso constitucionalista, que está presente con nosotros vía Zoom, el doctor Edgar Carpio, ministro de Justicia, y el doctor Edgar Parihuana, que es profesor acá de la Universidad Privada de Tacna. Y de este modo, pues, quiero dar inicio a esta sesión, no sin antes volver a agradecer a la universidad, una universidad en la que he estado varias veces, pero hablando del tema que está relacionado conmigo. Mucha gente no sabe que yo también estudié Derecho en la Universidad Católica, pero mi tema está más relacionado con el tema de administración, empresas, que era lo que tenía previsto hoy día, razón por la cual, señora rectora, no estoy con corbata, porque me iba a ir a Sofratacna, pero estoy acá para reemplazar a mi colega y compañera Patricia Juárez. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a dar inicio a las exposiciones sobre el tema retorno a la bicameralidad. Vamos a iniciar con la primera exposición. Ya está conectado a través de la plataforma virtual el doctor Edgar Carpio Marcos. Él es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres, donde ha sido coordinador académico de la Maestría de Derecho Constitucional. Del mismo modo, también ha sido profesor de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad ESAM. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Asimismo, también asesor secretario general del Tribunal Constitucional
viceministro de Justicia y asesor en el Congreso de la República. Él ya está conectado a través de la plataforma virtual, el doctor Edgar Carpio Marcos, y nos va a tocar el tema constitucionalismo. Así que vamos a brindarle fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Señora Elba Acevedo Velázquez, rectora de la Universidad Privada de Tacna, congresista Hernando Guerra García, miembro de la Comisión de Constitución, mi querido amigo el doctor Aníbal Quiroga León y mi colega docente también Edgar Parihuana Travisaño. Señoras y señores, muy buenos días. Para mí es un honor estar el día de hoy participando en esta mesa como parte del conjunto de actividades que está haciendo el Congreso de la República, planteando a la ciudadanía en todos los lugares del país este tema tan polémico y al mismo tiempo tan necesario, que es el tema del retorno a la bicameralidad. Yo quisiera empezar mi intervención recordando las palabras de la hija de una gran pensadora, probablemente una de las primeras feministas, Madame de Staël, hija del ministro de Economía de Luis XVI, Jacques Necker, que decía: los hombres solo conocen la historia de su tiempo. Conocen la historia de su tiempo porque no somos capaces de ver, seguramente es lo que pensaba Madame de Staël, no somos capaces de ver qué es lo que ha pasado hacia atrás. Solamente vivimos en el ámbito, digamos, de nuestra historia, de las generaciones que están muy próximas a nosotros, y los problemas, por tanto, que admitimos, que observamos, que tratamos de solucionar, son los problemas cotidianos, son los problemas que se presentan en el día a día. Y precisamente aquí viene mi primera observación en relación al tema del bicameralismo. Yo tendría que agradecer como profesor de Derecho Constitucional a la Comisión de Constitución por este esfuerzo valiosísimo, por presentarnos un proyecto bastante bien logrado para que sea discutido no solamente en el ámbito del Congreso de la República, sino también en el ámbito de la población, porque creo que el tema del unicameralismo es un accidente histórico. Yo diría es un aborto del constitucionalismo peruano. A lo largo de nuestra historia, solamente en 3 oportunidades hemos tenido congresos unicamerales. Durante la vigencia de la Constitución de 1823, donde, digamos, el Congreso Constituyente era unicameral y al mismo tiempo quiso hacerse de las funciones del Poder Ejecutivo. Durante la vigencia de la Constitución de 1867, que tuvo una escasa vigencia. Y finalmente con la Constitución de 1993, durante el cual la práctica del unicameralismo nos ha generado todos los problemas por los que hemos pasado, los problemas que estamos pasando, y seguramente si es que no se hace algo con el propósito de enmendarlo, estos seguirán prorrogando en el tiempo. ¿Y por qué es importante este tema del retorno al bicameralismo? Yo creo porque, digamos, forma parte de la esencia de las constituciones democráticas, ¿no? A veces se olvida que las constituciones, a diferencia de las leyes, no tienen por propósito resolver problemas concretos y cotidianos del día a día. Las constituciones, si es que algo se caracterizan y algo se diferencian de las leyes, es por tener una pretensión de vigencia indeterminada en el tiempo. Hay muchas definiciones de constitución. Una de las cuales más me gusta, porque, digamos, creo que pone precisamente, esclarece este tema de la pretensión de la vigencia indeterminada en el tiempo, es que la Constitución puede ser definida como un pacto intergeneracional. Es un pacto que aspira a regir no solamente a la generación que la aprueba, es un pacto que aspira a regir a aquellas generaciones que incluso no han nacido. Pero para que pueda tener esta capacidad de regir
en el tiempo y pueda comprometer en sus valores a esas generaciones venideras, es necesario que esa Constitución, en lo que hace, por ejemplo, a la regulación del poder político, sea una Constitución equilibrada. El principio del equilibrio del poder es uno de los principios fundamentales de toda Constitución. Y este es un problema, o es un tema, o es un principio que no resulta simplemente del hecho de ir arreglando cierto tipo de cláusulas constitucionales, sino que se va percibiendo y se va logrando conforme un pueblo va avanzando, conforme las prácticas constitucionales de una nación se van desarrollando. Proceder con una reforma de la envergadura que se está proponiendo el día de hoy por parte de la Comisión de Constitución supone efectivamente ver el pasado y ver todos los problemas que han acontecido por el hecho de haber tenido un Congreso unicameral y que puede verse reflejado en nuestra historia reciente, para seguir, digamos, con esto que denunciaba Madame de Staël, que solamente conocemos la historia de nuestro tiempo. Crisis política, disolución del Parlamento, vacancias presidenciales, renuncias presidenciales forzadas, ministros que están todo el tiempo en el ámbito del Congreso de la República dando cuenta y sin poder realizar sus funciones, presidentes de la República que se mantienen en el ejercicio del poder cuando existen razones suficientes probablemente para que no lo estén. Todo esto forma parte, digamos, de una serie de circunstancias en las que entra en juego el tema del bicameralismo, desde muchas perspectivas. Hay cambios significativos. Probablemente hay puntos que han quedado, digamos, en el aire y que podrían ser objeto de mucho debate. Por ejemplo, el tema de la edad de los senadores. A mí no me gusta mucho la fórmula, por ejemplo, por la que se ha planteado, que es la de establecer que ellos tengan, digamos, una edad mínima de 35 años. Normalmente, digamos, la Cámara de Senadores está pensada para albergar en su seno, digamos, a personas que ya tengan una trayectoria en el mundo de la política, ¿no? ¿Cuál es el perfil? Habría que preguntarse de los senadores que queremos. ¿Queremos, digamos, personas que solamente lidien en el ámbito del Congreso por los intereses particulares territoriales? ¿O queremos que allí se encuentre sentada gente que tenga una perspectiva del país, que tenga la perspectiva de un estadista, en primer lugar? Podríamos plantear, digamos, como un punto que desde mi punto de vista debería ser resuelto en el proyecto de Constitución, probablemente lo sea cuando esto se debate en el Pleno, sobre cuál va a ser el modo como se van a elegir a los senadores. Vamos a optar por una opción según la cual la Cámara de Senadores va a ser elegida en un distrito nacional único, o vamos a hacer de que los senadores representen circunscripciones territoriales definidas. Desde mi punto de vista, la primera opción es la que se aspiraría del hecho precisamente de estar relacionado con la perspectiva del tipo de senadores que queremos, senadores que deben tener una perspectiva, digamos, de estadista, una perspectiva de los problemas generales del país y por tanto ser un equilibrio a la Cámara de Diputados. Podríamos plantear muchos temas de esa naturaleza, pero tenemos poco tiempo y yo quisiera solamente centrarme en 3 de ellos que están planteados en el ámbito del proyecto presentado por la Comisión de Constitución. El primero de ellos tal vez tenga que ver con el tema de la cuestión de confianza. Cuando en 1992 se decidió convocar a un Congreso Constituyente Democrático y aprobarse finalmente después la Constitución de 1993, una de las críticas furibundas que se hizo a la Constitución de 1993 es haber permitido o haber fortalecido los poderes del presidente de la República. Y entre ellas, entre ese fortalecimiento de la figura del presidente de la República, está haber bajado la valla de la cuestión de confianza. Durante la Constitución de 1979, para poder disolver a la Cámara de Diputados, se requería el que esta Cámara haya denegado la cuestión de confianza o haya censurado a 3 consejos de ministros consecutivos.
Hoy día, el proyecto de la Comisión de Constitución vuelve a la fórmula de la Constitución de 1979 y me parece que lo hace muy bien, porque este es un mecanismo, como dirían los penalistas, al cual se debe apelar como la última ratio, porque lo que tienen que hacer tanto Parlamento como el Poder Ejecutivo es hacer política. Y para hacer política se requiere conversar, para hacer política se requiere ponerse de acuerdo sobre puntos comunes y poderlos realizar. La cuestión de confianza, la denegación o la censura deben ser, digamos, mecanismos últimos por los cuales se opte. Y no es que se deba eliminar la posibilidad de que se disuelva el Congreso de la República, sino es que lo que se debe es precisamente atemperar ese tipo de facultades. Yo tal vez, digamos, lo único que podría de pronto observar en la regulación actual de la cuestión de confianza es que lo aprobado recientemente por el propio Congreso de la República regulando su tramitación y su desarrollo, no se haya atrevido a incorporar algo de lo que recientemente han aprobado y tal vez probablemente discutir muy seriamente si es que corresponde, si es que cabe o no el tema de la cuestión, la denegación de la cuestión de confianza de manera tácita. Yo sé que este es un tema muy polémico, pero imagínense ustedes, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros en concreto, presente una cuestión de confianza relacionada con la aprobación de una ley o de la modificación de una ley orgánica, por ejemplo, en materia de recursos naturales, que tiene que ver con su política general de gobierno. Y de pronto, el Congreso de la República, fíjense ustedes lo que voy a decirles, el Congreso de la República aprueba la cuestión de confianza numéricamente hablando, pero la aprueba sin el número de votos suficientes como para poderse aprobar la ley orgánica, que como ustedes saben perfectamente requiere la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Desde una perspectiva, digamos, de los votos acontecidos en el ámbito del Congreso de la República, la cuestión de confianza puede haber sido aprobada, pero desde el punto de vista de los votos obtenidos necesarios para poderse modificar esa ley orgánica, de pronto puede pensarse de que la cuestión de confianza ha sido negada tácitamente. ¿Es posible o no es posible que se produzca una situación de esa naturaleza? Es perfectamente posible. Piénsese, por ejemplo, en una reforma constitucional. Imagínense que el delito de concusión o de malversación de fondos quiera, digamos, incorporarse como parte de la política general de un gobierno X y se proponga una reforma constitucional, que se introduzca una reforma constitucional que incorpore este tipo especial de delitos. Y sin embargo, el Parlamento o la Cámara de Diputados, de acuerdo con el proyecto, no la aprueba con el número de votos necesarios como para poder intentar la reforma constitucional. Pero la aprueba, porque la votación, digamos, se ha realizado en función del número del quórum que requiere el Congreso de la República, o en este caso la Cámara de Diputados, para poder aprobar la cuestión de confianza. Aquí el problema no es si se puede dar o no la cuestión, digamos, la denegatoria de la cuestión de confianza de una manera tácita, sino quién decide que se ha producido la denegación de la cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional ha avalado la tesis del Ejecutivo en su momento de que quien decide es el Poder Ejecutivo, y desde mi punto de vista eso es inadmisible. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cuál es la solución que se practica en el ámbito del derecho comparado? En el ámbito del derecho comparado, la solución siempre está en manos del Congreso de la República. Estipular, digamos, una cláusula en el ámbito del reglamento o incorporarse una cláusula en el ámbito de la Constitución, que en esos casos bastante especiales, la denegatoria de confianza se produce como consecuencia de la votación y por tanto es la presidenta de la Cámara de Diputados la que da cuenta de esa situación, insisto, como consecuencia de haberse articulado una cláusula bastante específica, podría ser perfectamente una solución al tema. Planteo esto, digamos, como parte de los temas que podrían ser objeto de debate en el ámbito del Pleno del Congreso o en el ámbito de la Comisión de Constitución. Otro tema que me parece, digamos, interesante, que podría haberse aprovechado, que podría plantearse como parte de este conjunto de propuestas orientadas al tema del retorno del bicameralismo, tiene que ver
con algo que, digamos, últimamente nos aqueja como sociedad, que es el tema de la vacancia presidencial, que es el tema de la acusación constitucional. Nosotros, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra evolución del constitucionalismo, hemos sido muchas veces recepcionistas acríticos de una serie de instituciones que provienen tanto del constitucionalismo norteamericano, por ejemplo, el juicio político, tanto del constitucionalismo francés, una serie de instituciones, entre ellas la disolución parlamentaria, las cuestiones de confianza, etcétera, pero también del constitucionalismo gaditano, del constitucionalismo que se deriva de la Constitución de Cádiz de 1812. Esta última, por ejemplo, es la que introduce la figura famosa, la que está regulada en el artículo 99 de la Constitución, relacionada con las infracciones a la Constitución. Del constitucionalismo norteamericano adoptamos el juicio político, pero digamos hicimos una mezcla porque no sabíamos qué hacer. Cuando incorporamos el tema del juicio político, establecimos cierto tipo de delitos, hablamos de los delitos de función, pero nunca incorporamos estas conductas inmorales que sí tiene el constitucionalismo norteamericano. Y entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, ya desde la Constitución de 1839, incorporarlos como una de las causales de vacancia del cargo presidencial. ¿Y qué hicimos en el ámbito propiamente del juicio político? En el ámbito del impeachment, que reseccionamos del derecho norteamericano, sacamos este tema de la moralidad y, como digo, lo incorporamos en el tratamiento de la vacancia presidencial e introducimos la figura de la infracción a la Constitución. Reseccionamos dos instituciones de una manera crítica y antes, digamos, de encontrar una versión resumida que nos permita tener una institución susceptible de funcionar de una manera eficiente, lo que logramos es que, por ejemplo, no se pueda aplicar la infracción a la Constitución porque casi todo sería infracción a la Constitución. Desde el mismo momento que el presidente de la República refrenda, por ejemplo, una resolución administrativa, una resolución suprema o un decreto supremo y que éste fuese en su momento declarado inconstitucional por afectar derechos fundamentales, desde ese preciso momento ese presidente de la República estaría infringiendo la Constitución en su sentido más básico, en su sentido más elemental. Por supuesto que ese no es el sentido, que ese no debería ser el sentido de la aplicación de una institución de esta naturaleza. Y por otro lado, los propios tribunales de justicia y entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho de que, digamos, no comprendiendo la figura, han dicho de que es necesario tipificar las conductas que sean contrarias a la Constitución. Tendríamos que escribir un libro de historia política y constitucional del país para tratar de encapsular, para tratar de tipificar cada uno de los supuestos de infracción a la Constitución que podrían dar lugar a la aplicación de esta figura. Y sería, digamos, en el momento que termináramos el libro, sería virtualmente un libro desfasado, porque seguramente el día anterior se pueden haber generado una serie de situaciones. Yo creo que podría haber sido y podría ser objeto de debate, digamos, pulir esta figura, sacar el tema de la incapacidad moral del presidente como una causal de vacancia e incorporarla en el supuesto del juicio político. Sacar del juicio político del artículo 99 de la Constitución, a su vez, la figura de la infracción a la Constitución y simplemente eliminarla, porque es una forma, digamos, cómo se ha desnaturalizado este instituto, me parece, en el ámbito del tratamiento de una institución de esta naturaleza. Y un último punto ya, porque veo que ya se me ha pasado el tiempo asignado, tal vez tenga que ver con los famosos decretos de urgencia. De acuerdo con nuestra Constitución, la actual, la vigente, los decretos de urgencia son normas con rango de ley que expide el Poder Ejecutivo en materia económica y financiera y cuando así lo requiere el interés nacional. De acuerdo con nuestra Constitución, esos decretos de urgencia, por tanto, solamente pueden tener o pueden regular o pueden disciplinar dos tipos de temas económicos y temas financieros. Sin embargo, el artículo 135 de la Constitución, en su actual versión, establece que en el caso se disuelva el Congreso unicameral, el presidente de la República puede legislar a través de decretos de urgencia. ¿Qué es lo que hace el proyecto de reforma? Lo que hace el proyecto de reforma es establecer
de que en estos supuestos de interregno parlamentario, en estos supuestos de disolución de la Cámara de Diputados, no se puede disolver a la Cámara de Senadores, dice atinadamente el proyecto presentado por la Comisión de Constitución. Esos decretos de urgencia necesariamente deberán estar vinculados al normal desenvolvimiento del Estado o a las materias propias de la política general del gobierno. A mí me parece muy atinada esta observación, pero tal vez yo hubiese puesto en el debate, digamos, una reformulación del propio modelo establecido en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, que se refiere a la facultad de dictar decretos de urgencia. ¿A qué me estoy refiriendo? En el modelo constitucional peruano, nosotros hemos recepcionado nuevamente una versión muy sintética, muy chica, muy chata de esos decretos de urgencia. Y solamente los hemos circunscrito a temas económicos y temas financieros. Si ustedes revisaran cuál es el tratamiento que se le da a los decretos de urgencia en el ámbito del derecho comparado, van a poder observar de que no solamente se dictan decretos de urgencia en materia económica y financiera, sino se pueden dictar, digamos, en diversos ámbitos que exceden la materia económica y financiera. En diversos ámbitos. ¿Cuál es, digamos, lo que apuntala a la expedición de esos decretos de urgencia? La necesidad, la urgencia de tener que dictarlos, de no pasar, por tanto, por el trámite parlamentario. Y esto a cargo siempre del Poder Ejecutivo. Por supuesto que esas constituciones se cuidan mucho de establecer que uno de los motivos por virtud de los cuales digamos, esos decretos de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo pueden ser dejados sin efecto es porque transcurre el plazo dentro del cual, digamos, se establece su vigencia. Y precisamente aquí va mi propuesta. ¿Por qué no se ha pensado, o se podría pensar, digamos, ampliar el ámbito material de los decretos de urgencia y establecer una cuña temporal de vigencia? Una cuña temporal que podría estar, por ejemplo, como lo establece el constitucionalismo italiano, de 6 meses. Se dicta un decreto de urgencia, ese decreto de urgencia, como es en relación a un tema de necesidad y de urgencia, que es lo que lo obligó al Ejecutivo a aprobarlo, bueno, tiene una vigencia de 6 meses y después pasa por el tamiz del Congreso de la República, con términos bastante generales. ¿Por qué? Porque creo que el Poder Ejecutivo necesita también, así como estamos equilibrando con el tema del bicameralismo, con la introducción de la Cámara de Senadores, se está equilibrando el funcionamiento del Congreso de la República, se está equilibrando al Poder Legislativo, pero al mismo tiempo equilibrando al Poder Ejecutivo también hay que brindarle las armas necesarias para poder hacer frente a todos los asuntos que les corresponden, lo que no significa que no se pueda realizar un control político por parte del Congreso de la República. Un control político que podría ser directamente desde la Constitución, estableciendo un plazo de vigencia de 6 meses a esos decretos de urgencia, a no ser que el Congreso de la República, en este caso me parecería que sería a través de su Cámara de Senadores, apruebe una propuesta legislativa por virtud del cual conceda, si es que ese fuera el caso, la posibilidad de tener ya una vigencia indeterminada de ese decreto ley convertido en ley. Creo que es una propuesta, insisto, que debería discutirse y creo que forma parte de este tipo de medidas que hay que ver no en función de las circunstancias actuales nada más. Al principio empezaba diciendo de que la Constitución es una norma que aspira a tener una pretensión indeterminada, que tiene una pretensión de vigencia indeterminada en el tiempo, que aspira a regir no solamente a las generaciones vivas actuales, sino también a las generaciones venideras. Creo que es necesario, cada vez que se plantea un tema de reforma constitucional, pensar en el futuro, a partir de los problemas que hemos tenido en el pasado. Y creo que es absolutamente necesario el que se piense muy seriamente el tema, no solamente de las cuestiones de las denegatorias fácticas, con esta hipótesis que he planteado, con el tema de la reconversión, la anulación de la incapacidad moral como una causal de vacancia, introducirla en el ámbito del juicio político, y al mismo tiempo el tema de mejorar el tratamiento constitucional de los decretos de urgencia. Insisto, creo que en este caso, en esa recepción acrítica,
lo que hemos hecho, hemos desfigurado la figura de los decretos de urgencia y hemos simplemente limitado su capacidad para dictarlos en materia económica y financiera, cuando podría perfectamente pensarse en mecanismos de control, porque también hay que controlar, no es que el Poder Ejecutivo pueda sustituirse al Parlamento. Nada más, mil gracias nuevamente a la Comisión de Constitución por esta invitación, felicitarlos por un proyecto bien logrado, que espero pronto sea objeto de un debate en el ámbito del Pleno y ojalá este se logre aprobar. Muchas gracias. Vamos a agradecer la primera exposición a cargo del constitucionalista, el doctor Edgar Carpio Marcos. También vamos a agradecer la presencia de los alumnos de la Universidad Privada de Tacna que se encuentran aquí en el auditorio en estos momentos participando de esta cuarta audiencia descentralizada. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Esta estará a cargo del doctor Aníbal Quiroga León. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Investigación Jurídica, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en distintas universidades nacionales y extranjeras. Ha sido asesor del ministro de Justicia, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Vamos a pasar a la segunda exposición. Él también nos acompaña a través de la plataforma virtual y le brindamos calurosos aplausos al doctor Aníbal Quiroga León, constitucionalista. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a la Comisión de Constitución por la amable invitación esta mañana. Me hubiese gustado estar presente personalmente en Tacna, pero razones familiares no lo han permitido, pero la virtualidad en este caso nos acerca a esta exposición. Quiero agradecer a las autoridades de la Comisión de Constitución y de la universidad que hacen posible esta reunión tan importante. Agradecer también la intervención del doctor Edgar Carpio, un gran amigo, de los otros expositores. Y paso a continuación a señalar mi opinión acerca de este importante proyecto de reforma constitucional hacia la bicameralidad. En primer lugar, ¿qué cosa es la bicameralidad? Es un tema obvio, ¿no? La bicameralidad es una forma de organización del Congreso, es la forma natural en que el Congreso Constitucional se ha organizado desde que se formó el Estado-Nación. La Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, el Senado de Diputados o la Cámara de Diputados o Congreso de Diputados, como se le quiera llamar, la teoría de la división de poderes hizo que esta propia división también se diera naturalmente en la formación del Estado Constitucional de Derecho en el Congreso. Por lo tanto, el Congreso se manifiesta, o el Parlamento se manifiesta a partir de funcionamiento sintónico, sistémico, de dos cámaras. Esa ha sido la función natural. Lo no natural es que el Congreso sea unicameral. Como bien ha señalado el profesor Carpio, cuyas palabras suscribo, el Perú ha tenido una experiencia republicana fundamentalmente bicameral y excepcionalmente hemos sido un Congreso unicameral. Lo que nosotros hemos olvidado o no queremos recordar es el origen de esta unicameralidad. En el año 92, en abril del año 92, hubo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fue una cosa, digamos, singular dentro de los golpes de Estado, porque normalmente en los golpes de Estado un caudillo, civil o militar, depone al presidente, cierra el Parlamento, cierra las principales instituciones y se inviste por sí entre sí, por la fuerza de la fuerza, y normalmente por la fuerza de las armas, como el nuevo líder o el nuevo caudillo, deponiendo a las autoridades legítimas. La singularidad del golpe de Estado de abril del 92 fue que fue dado por el propio presidente de la República, es decir, el presidente se golpeó a sí mismo, se deshizo de los controles constitucionales, deshizo del Estado constitucional y se autoproclamó dictador a pesar de que era el presidente legítimo hasta el día 4 de abril.
Esto tampoco fue nuevo en Latinoamérica, ¿no? Ya había ocurrido antes en Uruguay con el presidente Bordaberry. Y lo que hemos olvidado también es que la primera intención del expresidente Fujimori no fue una asamblea constituyente ni hacer una convocatoria a la reforma de la Constitución por parte del Congreso. Él anunció, y estando en discursos que es bueno revisar, que una comisión de 100 juristas notables iba a redactar una nueva Constitución. El tema de la reforma constitucional, y mi concepto personal, fue un pretexto para justificar el golpe de Estado que venía con algunos de sus asesores siendo un caro anhelo hace mucho tiempo en el llamado Plan Verde. Y entonces, claro, había que reformar la Constitución para justificar o tratar de legitimar el golpe de Estado. Y se acusaba la Carta del 79 de ser muy antigua, a pesar de que tenía pocos años de vigencia. Otra cosa que decía es que había sido redactada antes de la caída del muro de Berlín. Yo siempre me he preguntado qué tenía que ver el muro de Berlín con la redacción de la Constitución. Hasta ahora no encuentro una respuesta lógica. Pero son la propaganda política que se hace, ¿no? Y que había que hacer una nueva Constitución, porque la anterior era muy larga, tenía muchos artículos. Y tenía que ser una cosa más corta, más gerencial, más dinámica. Y entonces una comisión de 100 expertos juristas iba a hacer la nueva Constitución para proponerla y ser aprobada por referéndum. Y esa comisión iba a estar presidida por el doctor Raúl Ferrero. Está en los medios de comunicación de la época y están todos los discursos, ustedes lo pueden revisar. Por supuesto que el doctor Ferrero no aceptó porque el día anterior había sido gaseado y mojado por la represión de la policía en el Colegio de Abogados, y por lo tanto ese intento fracasó. Pero el hacer la nueva Constitución fue un pretexto para el golpe. Es un tema interesante analizar, ¿no? Porque siempre cuando se quiere tomar el poder se quiere cambiar la Constitución. Y entonces, después de los tires y aflojes entre la dinámica nacional y la dinámica internacional, la OEA y la reunión de Bahamas y Canadá, finalmente se llegó a un acuerdo internacional con el gobierno autoritario, el presidente Fujimori, el 5 de abril, y se instaló un Congreso Constituyente que fue sobrecalificado como democrático. También en clase me burlaba de la sobrecalificación. Yo nunca conocí un Congreso Constituyente antidemocrático, ¿no? Pero me dicen, en aquella época, que el nombre original que se pretendía poner era Congreso Constituyente Popular, pero que al presidente Fujimori le parecía esto muy chino, ¿no? Muy hacia lo chino. Entonces, finalmente le pusieron Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Como para subrayar que era recontra democrático. Y ese Congreso Constituyente tenía la posibilidad de seguir haciendo leyes y hacer la nueva Constitución. Nótese que en la doctrina se diferencia una asamblea constituyente de un Congreso Constituyente. En el primer caso, una asamblea es llamada legítimamente por los canales que están previstos en la Constitución para redactar una nueva Constitución, que será aprobada por los mecanismos que ahí se dispongan, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, ¿no? O el caso del Perú del año 78, o el caso de España del año 77. En cambio, un Congreso Constituyente es una cosa singular, porque es un Congreso que en la mañana hace leyes ordinarias y en la tarde es el texto de la Constitución, ¿no? Al mismo tiempo que realiza su tarea normal de legislar, controlar, revisar y ser contrapeso al Ejecutivo, también redacta el nuevo texto de la Constitución. Y entonces, de esa manera, entre junio del año 92 y diciembre de ese mismo año, se dio lugar a la Constitución actual del año 93, ¿no? A mí me tocó vivir de cerca, yo ya enseñaba y ejercía, y me consta, que hubieron hasta 7 proyectos de Constitución. Algunos de ellos eran objetados porque seguían siendo muy largos y al final los autores le engañaron a Fujimori porque mezclaron artículos. Para que la Constitución tuviera menos artículos, simplemente juntaron artículos, lo que en la carta anterior era el 236 con el 233, acá lo juntaron, el 232 con el 236 lo juntaron uno solo, que es el actual 138, ¿no? Y al final le dijeron a Fujimori, mira, ya tenemos una Constitución más rápida, más corta y más eficiente. Como Fujimori no era abogado, ni tenía mucho gusto por los abogados, pues se comió el tema, ¿no? Y entonces así se dio lugar a la Constitución del año 93, que tiene algunos aciertos y algunos errores. Acierto fundamental, el capítulo económico. Acierto fundamental, la separación de la Defensoría del Pueblo
del Ministerio Público, porque en la Carta 79 el Defensor del Pueblo estaba en el Ministerio Público, ¿no? Acierto fundamental, quitarle al presidente de la República, digamos, darle al presidente de la República la posibilidad de nombrar directamente a los generales, a los embajadores y a los fiscales supremos, y ya no hacerlos ratificar por el Congreso, en el anterior caso por el Senado, porque esto era un viacrucis absurdo y una politización de los nombramientos, ¿no? Pero al mismo tiempo el presidente de la República se desprendió del nombramiento de los jueces. En la Carta 79 nombraban los jueces y fiscales del Poder Judicial el presidente de la República, a propuesta del Consejo de la Magistratura. El Consejo hacía el concurso y designaba 3. Y de esos 3, el presidente de la República, con el dedo meñique, decía de Tim Marín, de Doping, y ese era juez de primera instancia, juez superior, juez supremo, o fiscal de cualquiera de las instancias, ¿no? Y esto se dejó en manos exclusivamente del Consejo de la Magistratura, hoy de la Junta Nacional de Justicia. Así las cosas, hubieron cosas buenas y cosas malas. La Constitución del 93, como bien dice el profesor García Belaunde, es una versión reducida de la Carta 79. Si se tuviera que hacer hoy día una nueva Constitución, no sería muy distinta a la del 93, porque muchos de los aspectos están ya escritos en la historia, no solamente pertenecen a la Constitución histórica de las cláusulas pétreas, sino no hay mucho por crear, ¿no? Los derechos fundamentales, la forma esencial del Estado, la descripción de la nación. Somos una nación unitaria, no podemos ser una nación federal, aunque lo pongamos por escrito, porque históricamente no nos hemos desarrollado como una nación federal, etcétera, etcétera. Y dentro de esos aspectos que pasaron en esta versión apurada de la Constitución entre junio del 92 y diciembre del 92, pasó el tema del Congreso unicameral. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tenemos hoy día un Congreso unicameral? ¿Porque la academia lo pedía? No. ¿Porque es lo que mejor corresponde al derecho constitucional? No. Porque en la historia del país, digamos, había fracasado el bicameralismo y había que ir al unicameralismo? No. ¿Por qué razón la Carta del 93 puso un Congreso unicameral o diseñó un Congreso unicameral? Por la única y exclusiva razón de poderlo controlar. Fujimori, desde el poder, con sus asesores, controlaban al Congreso. En aquella época, los chicos que están escuchando hoy en el auditorium no van a saber qué cosa es, van a tener que buscar en Google, ¿no? Los que son mayores, un poco más. En aquella época se manejaba a los partidarios del partido de gobierno, si cabe la redundancia, a través del beeper. El beeper es un aparatito que se da en la cintura, que no puede hacer llamadas ni recibir llamadas, pero que recibe mensajes de texto, ¿no? Un poco que el celular es una mezcla de teléfono antiguo con beeper al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, las instrucciones políticas se daban por beeper. Y la teoría política dice que es más fácil controlar una cámara que 2. El pretexto de aquel momento, como muchas cosas que se vendieron de la Carta 93, fue que era más barato, que 180 congresistas, 180 diputados y 60 senadores, 240, eran muy caros para el Estado. Y que un Congreso con 120, como fue originalmente el Congreso unicameral de la Carta 93, era más barato. La historia ha demostrado que esto es falso, porque está demostrado estadísticamente que el Congreso unicameral hoy con 130 gasta más que un Congreso bicameral. Y por otro lado, también eso se insertó en la política de desacreditación de los partidos políticos. La destrucción de los partidos políticos empieza con Fujimori y le alcanza su propio movimiento y el descrédito del Congreso. Entonces la gente aplaudió el cierre del Congreso y la gente aplaudió que el Congreso se redujera, menos otorongos, menos gasto, ¿no? Si ya con 240 estamos fastidiados, bueno, estaremos menos fastidiados que con solo 120, hoy día 130. Esa fue la lógica, que no tiene nada que ver con el derecho constitucional, no tiene nada que ver con la estructuración política, no tiene nada que ver con el bienestar del país. Esa fue la lógica política. Una cámara para controlarla mejor. Entonces, a mí me parece en lo personal que este proyecto es muy importante y es un proyecto valiente. Un proyecto además gestado desde la Comisión de Constitución, presidida por una importante lideresa del Fujimorismo. Es una reivindicación histórica del Fujimorismo frente a la Carta del 93. Y entonces se le ha dicho ahora en los últimos días
que es una mini asamblea constituyente. Bueno, hay muchas cosas que se dicen ante la opinión pública y una gente muy suelta de huesos se señala y la gente se lo compra, ¿no? Por ejemplo, que la vacancia es golpismo. La vacancia es una figura constitucional y por lo tanto si uno pide algo que está en la Constitución, eso no puede ser golpismo. Que sea acertado o desacertado es otra cosa, que sea pertinente o impertinente es otra cosa, que sea histórico o histórico es otra cosa, pero no puede llamarse negro a lo que es blanco. Al contrario, la Asamblea Constituyente no está en la Constitución, es un tema que está fuera de la Constitución y sin embargo esas mismas personas lo quieren vender como un tema constitucional. Es una opción en la doctrina, pero que para ser realidad tendría que modificar la Constitución del Perú conforme al artículo 206. Lo otro que se ha dicho es que este proyecto es muy peligroso porque reforma más de 50 artículos de la Constitución. Entonces la gente ve la Constitución como si fuera un saco de papas, ¿no? O una cesta de lechugas, ¿no? Muchos artículos, entonces eso es malo. Y lo que no se entiende es qué cosa es el bicameralismo. El bicameralismo afecta directamente a la estructura del Estado. Directamente. Es, de alguna manera, reformar la columna vertebral de la Constitución. No puede ser incorporado el Senado modificando 2 artículos de la Constitución, porque toca competencias del actual Congreso unicameral y toca competencias con el Poder Ejecutivo y toca competencias con los demás órganos constitucionales. Por lo tanto, es natural que en una revisión sistemática de la Constitución, una concordancia necesaria, tenga que modificarse muchos artículos. Pero la calidad de la reforma no se ve por la cantidad de artículos. Esto no es una cesta de caramelos. O sea, no se puede decir, como está modificando 50 artículos, el proyecto es malo. Hay que saber de qué se está hablando, ¿no? Y se tienen que modificar esos artículos porque algunos de los artículos tienen que tener concordancia práctica con la instalación de un Senado. El Congreso es una parte del gobierno del Perú y de cualquier Estado constitucional. Mucha gente cree, porque así se ha desarrollado en los últimos tiempos, que el gobierno lo tiene el Ejecutivo y que el Congreso está para hacer oposición. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, lo manifiesto con todo respeto, nos han elegido para hacer oposición. Eso es falso, es una falacia. Los han elegido para sacar adelante el gobierno del Perú, junto con el Ejecutivo. En algunos casos harán oposición, en otros casos harán concordancia, y en otros casos harán control, y en otros casos aplaudirán, y en otros casos darán leyes. Pero a nadie lo elige uno para hacer oposición, lo eligen para gobernar un país. Y el gobierno del Perú es un gobierno semipresidencial. No es ni presidencial, ni cesarista, ni es parlamentario. Es semiparlamentario o semipresidencial. Les guste o no les guste. Y si lo quieren entender mejor, hay que leer la Constitución. Hay instituciones que tiene presidente de la República, hay instituciones que tiene Congreso de la República, y hay controles, como decía Lovenstein, controles interórganos en los cuales unos se controlan a otros. Por ejemplo, el presidente de la República tiene el veto parcial de las leyes. En Estados Unidos, el presidente de la República tiene el veto total de las leyes. Por eso, por una ley, el presidente de Estados Unidos veta la ley no se hace ley. En el Perú, ese veto existe, pero es parcial. Porque el presidente puede observar la ley, veto parcial, pero si la ley regresa al Congreso, o se archiva, o se insiste. Y si se aprueba por insistencia, la ley se hace ley a pesar del veto del presidente. Entonces el presidente tiene un veto parcial. Es un sistema de control. El Congreso puede acusar al presidente, el Congreso puede acusar a los altos dignatarios, y el presidente tiene una serie de iniciativas respecto de la vida política del país. Es un sistema interórganos, un sistema semiparlamentario, semipresidencialista. Por lo tanto, al Congreso le corresponde participar del mejor modo junto con el Ejecutivo en el gobierno del Perú. Es lo que no se entiende. Y en los últimos tiempos nos hemos ido a un modelo en el cual hay una confrontación, un ring, donde está por un lado el Poder Ejecutivo y del otro lado atrincherados el Congreso de la República, y el país está en el medio, pues deshaciéndose institucionalmente. El bicameralismo colabora a que esa estructuración sea mucho más ágil y mucho más flexible, y que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso sea mucho más fiable, mucho más dinámica, mucho más fluida, si cabe la expresión. Por lo tanto, y está mi opinión por escrito también cuando se consultó en el proyecto del congresista Chejade, mi opinión es absolutamente favorable. Debemos regresar al bicameralismo y no debemos haber nunca tenido un sistema unicameral.
El único país en América Latina que optó por lo mismo fue el Ecuador y tampoco le dio tan bien. Entonces, eso es muy importante. No se tendría que asustar o preocupar el costo o el mayor costo. La democracia cuesta y hay cosas que cuestan. Sino cómo se justifican estos supuestos consejos de ministros descentralizados, ¿no? El presidente dice que ese costo es importante porque acerca la democracia de los pueblos. Bueno, igual, si el Senado va a implicar un mayor costo, esto va a ser en aras de la consolidación de la democracia, pero no creo que sea así. Al final de cuentas, va a ser más, puntos menos, el mismo presupuesto. Pero en todo caso, es un tema accesorio. ¿Cómo elegir a los senadores y cómo elegir a los futuros diputados? Bueno, hay muchas opciones, ¿no? La Constitución del 33 quiso establecer un Senado funcional que en el papel estuvo, pero que no rigió en la realidad. Debería ser, en mi concepto, que el Senado sea elegido por distrito nacional único y la Cámara de Diputados por distritos provinciales o distritos departamentales o segmentados por las regiones. Eso creo yo que sería la mejor opción para tener un Congreso plural. Los requisitos para ser senador, bueno, normalmente han sido los mismos que para ser presidente de la República. Si se debe exigir o no se debe exigir tener estudios o no tener estudios, es una opción del legislador. Yo preferiría que sí, pero la gente va a decir, no, el pueblo no va a poder acceder porque la gente cree que ser del pueblo es ser ignorante o no tener cultura, cuando tendría que ser al revés, porque la principal aspiración del pueblo es mejorar, educar a sus hijos y salir adelante y tener una profesión digna con la cual desempeñarse a futuro. Pero es también una opción del legislador. En principio, van a tener los senadores van a tener los mismos requisitos que para ser presidente de la República, ¿no? Un tema que no se ha abordado es si los expresidentes constitucionales se van a incorporar o no al Senado como senadores vitalicios sin hacer quórum y sin, digamos, generar una pensión, como estaba en la Carta de 79 y luego fue quitado, ¿no? A la luz de los problemas que tienen los expresidentes de la República, quizás es un tema que no se ha abordado ahora, ¿no? Y yo creo, en definitiva, que las concordancias que he visto en el proyecto son las necesarias, ¿no? No me asusta el que sean 50 o 60 artículos. Creo que la aritmética no juega en este caso con el derecho constitucional. Tampoco me asusta que la Comisión de Constitución haga esta reforma, porque es lo que dice la Constitución. El Congreso puede hacer la reforma total o parcial de la Constitución. El asunto es que se apruebe por los canales que dice el artículo 206. Por lo tanto, tampoco es un tema que nos tendría que arredrar o que nos tendría que preocupar. En definitiva, es un esfuerzo importante de la Comisión de Constitución, que espero se pruebe mucho mejor. Esto va a ser posible. Van a haber detalles acerca de las funciones que hay que nominar, que hay que acusar, el Contralor de la República, los alcaldes, los presidentes o gobernadores regionales, el jefe de la OMPE, de la RENIEC, en fin, detalles que tendrán que verse de la mejor manera técnica, sin concentrar demasiado poder ni en el Congreso, ni en el diputado, ni en el Senado, y viendo la mejor relación para no duplicar trabajo, ¿no? Respecto de del legislativo, que es la formación y desarrollo de los proyectos legislativos que deben terminar en las leyes de la República, que finalmente es para eso. El Congreso en su conjunto, Senado y diputados, tiene básicamente dos funciones esenciales. La primera es legislar en sentido amplio, ¿no? Legislar, como decía Kelsen, en el sentido material, es decir, legislar desde el reglamento del Congreso, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y la propia Constitución, con la reforma de la Constitución, porque el Congreso, como ustedes saben, es un constituyente derivado. Es decir, el constituyente hace la Constitución y deja una especie de llama votiva restringida para hacer la reforma de la Constitución. Ese constituyente derivado es el Congreso. Por lo tanto, un Congreso bicameral, las reformas van a ser mejor dadas, creo yo. Y en segundo lugar, esta relación también tiene que hacer más fluida la formación técnica de las leyes y la relación con el Poder Ejecutivo, ¿no? El hecho de que si se produce la disolución del Congreso de Diputados, se mantenga el Senado, va a ser muy importante, porque en la única experiencia que hemos tenido, que ha sido la disolución mal dada por Vizcarra,
mal dada porque no se cumplió los presupuestos de la Constitución, ¿no? La Constitución, como bien ha señalado el profesor Carpio, hoy día dice que si el Congreso unicameral le niega la confianza 2 veces a un gabinete o censura, 2 veces a un gabinete o censura una vez una negación de confianza al gabinete, pues el presidente puede disolver el Congreso. Y el expresidente Vizcarra, digamos, tenía sobre sí una censura hecha al gabinete de Kuczynski, discutible si eso se trasladaba a él o no, pero la segunda la fabricó del aire, y creó este supuesto tan perverso llamado la negación fáctica de confianza. Perverso en su creación, perverso en su ideación y perverso en su ejecución. Y con eso se permitió disolver el Congreso, creando gran parte de los males políticos que ahora vivimos. Entonces, ese es un tema, y dejó a la comisión permanente como un muñón, ¿no? Casi sin hacer nada. Simplemente de adorno, ¿no? Para no decir que estábamos en un, digamos, claro y puro golpe de Estado. Hoy día se regularía esto, que el Senado se mantendría. Y sí quisiera hacer referencia también, para finalizar, algo que mencionó con mucha certeza el profesor Carpio, a los decretos de urgencia del interregno, ¿no? La Constitución señala que en el interregno, que es este periodo en el cual se disuelve el Congreso y se elige un nuevo Congreso, el presidente puede legislar mediante decreto de urgencia. Pero dice solamente decreto de urgencia, son los mismos decretos de urgencia que están definidos antes en la Constitución. A pesar de ello, un tema que todavía no ha sido revisado, el presidente Vizcarra, con un memorándum del Ministerio de Justicia, una barbaridad, creó otro tipo de decreto de urgencia. Los decretos de urgencia de la época normal, que no pueden sobrepasar materia económica y financiera, y los decretos de urgencia del interregno, haciendo una distinción donde la Constitución no distingue y violando un principio básico de interpretación, que es que no se puede distinguir donde la ley no distingue. La Constitución no habla de 2 tipos de decretos de urgencia, habla de un solo tipo de decreto de urgencia. Y por lo tanto, en el interregno tendría que ser limitado con mayor razón a la excepcionalidad del decreto de urgencia conforme está definido en la Constitución. Pero ya repito, con un oficio del Ministerio de Justicia, con un simple memorándum, el presidente Vizcarra se permitió legislar como un dictador, ¿no? Entonces, durante el interregno, los decretos de urgencia que sobrepasaban largamente la materia económica y financiera, y claro, así es fácil gobernar, sin control del Congreso, ¿no? Dando las disposiciones del Poder Ejecutivo y haciendo la legislación que le correspondiera al Congreso. Eso también tiene que ser regulado, y yo en este punto sí discreparía. Creo que si se produce el interregno, que es una situación anómala y excepcional, no tendrían por qué ampliarse las facultades del presidente de la República. Deberían darse decretos de urgencia dentro del límite que la propia Constitución señala a los decretos de urgencia. En todo caso, si no, tendríamos que crear un tercer tipo de ley, ¿no? Las leyes del Congreso, con los decretos legislativos, los decretos de urgencia normales, en la época normal del Congreso, y la legislación del interregno. No sé, habría que buscarle un nombre apropiado, no sé, UCASE de urgencia, o no sé, o memorándum de urgencia, o libelo de urgencia, no sé. Pero habría que crear eso. Mientras no se cree, cuando la Constitución habla de decreto de urgencia, se refiere a aquello que la propia Constitución define como decreto de urgencia. En definitiva, felicito muy vivamente a la Comisión de Constitución por el esfuerzo, y espero que este proyecto de ley, anhelado por la academia, anhelado por el constitucionalismo peruano, pueda superar las objeciones públicas y pueda tener la aquiescencia de la opinión pública y hacerse realidad en algún momento, para reinstaurarnos institucionalmente como Estado constitucional en una estructura que sea mucho mejor para el propio país, para nuestro propio desarrollo futuro. El bicameralismo va a ser esencial en el fortalecimiento de nuestro Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer la exposición del constitucionalista, el doctor Aníbal Quiroga León. Seguidamente vamos a continuar con las exposiciones. La siguiente viene a cargo del doctor Edgar Parihuana Travesaño. Él es doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y abogado por la Universidad Privada de Tacna. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación
y como alto directivo en el Gobierno Regional de Tacna, así como en otras instituciones públicas. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna en los cursos de Derecho Administrativo, Introducción al Derecho y Derecho Municipal. Vamos a brindarle fuertes aplausos. Nos está acompañando aquí en las instalaciones del auditorio de la universidad el doctor Edgar Parihuana Travisaño, constitucionalista. Agradecer esa presentación y agradecer la presencia en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Agradecer también la invitación que se nos hiciera esta mañana para poder conversar respecto de este retorno a la bicameralidad. Pero no solo es agradecer la presencia de la Comisión de Constitución y Reglamento que realiza esta cuarta audiencia de manera descentralizada, y eso es bueno, sino también agradecer la presencia de nuestros estudiantes que en ese proceso de formación por la carrera que están abrazando del derecho, con ese ímpetu de querer participar. Recordemos que en nuestra universidad todavía estamos hasta este semestre de manera no presencial, y tal vez después de mucho tiempo retomando a llenar este claustro universitario que se engalana siempre en actividades importantes. Pero ¿cuál es la importancia de esta actividad? Ya hemos escuchado a los doctores Edgar Carpio y Aníbal Quiroga respecto de lo que propugna este retorno, porque es verdad, no es novedoso, no es algo nuevo en nuestra historia republicana. Sino entender para ustedes, a quienes nos escuchan como estudiantes, este retorno a la bicameralidad que va a permitir un mejor control, un mejor razonamiento en la legislación. ¿Por qué digo esto? Porque como vamos a ir viendo en esta interpretación o este análisis que he podido realizar respecto del dictamen que ha sido aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República y que seguramente será puesto en el Pleno en conocimiento, pero previamente saludo, insisto, que de manera descentralizada se vaya dando a conocer a quienes más adelante seremos operarios de esta Constitución. El retorno a la bicameralidad, por cierto, es una reforma pendiente, no de ahora, de mucho tiempo. Recordemos que en 1828, con esta primera constitución que propugna la bicameralidad, y luego con la constitución de 1860, que duró un buen periodo, cerca de 60 años, hasta la constitución de 1979, donde tuvimos la bicameralidad. Por eso decíamos al inicio, no es novedoso, y ya hemos escuchado a los doctores Carpio y Quiroga, ¿no?, respecto a esta intervención de la bicameralidad. Entonces, este sistema de cámaras o de la bicameralidad que se puede denominar o se ha denominado como constitución histórica en nuestra república. ¿Por qué? Porque es una forma de gobierno. Además, han sido solo 3 constituciones a lo largo de todas nuestras constituciones, de 12 constituciones que hemos tenido, solo 3 han propugnado la unicameralidad. Y ya hemos visto que ha traído consigo ciertos conflictos, por así decirlo, de índole político, disoluciones, etc., ¿no? Y nos podríamos preguntar válidamente cómo podríamos mejorar estos conflictos políticos, por así decirlo. Bueno, tenemos la Cámara de Senadores, la de Diputados, como se ha escuchado, la Cámara Alta, la Cámara Baja, o como algunos le llaman la Cámara Joven, la Cámara Vieja, por los años que se propugnan en los requisitos que plantea la Comisión de Constitución. Cabe precisar sobre la calidad de las leyes. Yo les decía al inicio que va a permitir tener una mayor calidad de leyes. Recordemos, Montesquieu decía que las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Porque no se trata de tener mayor leyes, sino se trata de calidad en nuestras leyes. Y para ello tenemos el filtro de la Cámara de Senadores, ¿no? Siempre cuando se trata el tema del retorno al sistema bicameral,
se va a referir que contar con 2 cámaras va a permitir una mejora de nuestra legislación. Sin embargo, sin ningún ánimo de criticar a nuestros señores congresistas que se encuentran presentes en esta mañana, en esta audiencia, el propio Congreso, este Congreso unicameral, decidió incorporar una segunda votación. Recordemos que tenemos esta segunda votación a un proceso de aprobación de las leyes, ¿no? Lo cual tenía como objetivo inicial reemplazar en segunda instancia lo que reflexionaba el Senado hasta 1979. Sin embargo, esta nueva votación es realizada por la misma Cámara, y lo más curioso es que los proyectos aprobados son exonerados en esta segunda votación. La situación que mencionamos ha permitido que se aprueben proyectos sin una debida reflexión, muchas veces de manera muy aventurada, lo cual ha llevado incluso a considerarse que la observación presidencial se denomina en algunos casos como una segunda instancia, o el propio Tribunal Constitucional, cuando son sometidas a un proceso de inconstitucionalidad, se convierte también en una segunda Cámara. Sin embargo, no solo es necesario una segunda Cámara, sino que la composición distinta de esta segunda Cámara es la que va a permitir obtener por unos días o semanas el proceso de aprobación de las normas y va a enriquecer de esta manera con otra perspectiva. De ahí que insistimos, considero de manera muy particular la importancia del retorno a esta bicameralidad. Además, respecto a la especialidad que se pueda tener en cada Cámara, si hacemos una reflexión, contar con un Congreso unicameral, nos ha enseñado también el desgaste del cual están sometidos en la labor de fiscalización por parte de los señores congresistas, que va a afectar a todo el Congreso e incluso puede romper el principio de colaboración entre los poderes del Estado. Recordemos lo señalado por el máximo tribunal en la sentencia 04/2004, en cuyo fundamento jurídico 24 señala que la separación de poderes que configura nuestra Carta Magna no es absoluta. Señala que la estructura y funciones de los poderes del Estado regulados por la Constitución se desprende el principio de colaboración de poderes. En tal sentido, consideramos que el legislativo no tiene por qué enfrentarse al ejecutivo. Y en la propuesta que realiza la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, se deja a la Cámara de Diputados como una instancia política, aquella que debe proceder a la censura de los ministros, aquella que procede a la interpelación, a la estación de preguntas, mientras que por su parte el Senado, según el dictamen de esta comisión, sería la Cámara encargada de la revisión de las normas y de la designación y ratificación de altos funcionarios del Estado. De ahí entonces que podemos deducir de la importancia en esta separación o el retorno a la bicameralidad. Insistimos, no es algo novedoso en el país. Y sobre este punto hay que ser críticos en cuanto al número que se proponen para altos funcionarios, ¿no? Respecto a la propuesta para la designación de altos funcionarios de tipo técnico, como por ejemplo los miembros del DCR, no entendemos por qué dicha designación requiere de 2/3 del Senado, cuando se trata de un puesto especializado, de un puesto donde se deben reunir ciertas competencias y no es un puesto político. Además, debe considerarse que en una Cámara pequeña, ¿no?, para lograr 2/3 sería un poco difícil, ¿no?, llegar a ese tipo de consenso. En ese sentido, considero que dicha situación podría ser solucionada por la Comisión de Constitución en un futuro, ajustando este texto legal, ¿no?, a modo de reflexión respecto de este dictamen que ha aprobado la Comisión de Constitución y Reglamento. Respecto de esta participación, a ánimos de no cansarlos, agotarlos en esta mañana de arduo trabajo que ha tenido en la Comisión de Constitución y de nuestros estudiantes,
Debe mencionarse que la contribución que traería el sistema bicameral al sistema político en nuestro país es amplia. Va a permitir ejercer una mejor reflexión, análisis de las leyes, va a permitir ejercer un mejor control político y además va a traer consigo evitar enfrentamientos o situaciones como las que hemos vivido, como disolución del Congreso o acusaciones constitucionales u otro tipo de controles, que desde luego ayudarán a solucionar este tipo de crisis. No olvidemos que el Senado sería una cámara indisoluble. De ahí entonces que permitiría evitar esta disolución frente al Senado, mientras que los diputados, que va a ejercer control político, sería la que pueda ser sí pasible de una disolución en caso de incurrir en negaciones de confianza o censura de los consejos de ministros que actualmente se tiene en la Constitución. Insistimos, es necesaria esta reforma, es parte de, es pendiente, no es de ahora, son cerca de 20 años que se viene debatiendo. Y sobre este punto, respecto de que la Cámara de Senadores no podría o no debería ser disuelta, hay que saludar, sí, el dictamen de la Comisión de Constitución, de que se proponga que sea el Senado el encargado de la revisión de la legislación que ha sido delegada, ¿no? Al igual que esa legislación de urgencia a la cual hacía referencia el doctor Aníbal, pues recordemos que el carácter propio de su interpretación haría posible que se controlen los actos normativos con un mejor criterio. Debe relevarse, además, que el Congreso, como titular de la ley, es quien debe ver si los decretos legislativos cumplieron con lo que ha sido, con la misión que ha sido delegada, y si los decretos de urgencia cumplen o no con los criterios de constitucionalidad, lo que haría el Senado. Actualmente, este sistema unicameral tiene la comisión permanente, ¿no? Recordemos, pero no es, considero de manera muy particular, el Ejecutivo quien ha sido premunido para este tipo de revisiones. Y por ello, saludamos la propuesta del retorno a la bicameralidad y a efectos de poder hacer una reflexión final sobre el tema que nos aborda esta mañana, considero que el retorno a la bicameralidad sí es necesario, porque no es un modelo nuevo para nuestro país. Es un modelo que ha venido desde 1828, como lo hemos mencionado, y además la unicameralidad se van a presentar en países o en estados con menos población, ¿no?, de la que hoy en día tenemos. Y recordemos finalmente que no es importante el mayor número de leyes, sino la calidad en las leyes y ese control, o mejor dicho, esa aprobación estaría dado por el Senado. Finalmente, reitero el saludo a la Comisión de Constitución y Reglamento. Sabemos de toda la voluntad que ha tenido la señora presidenta de la comisión, pero es el congresista Fernando Guerra García quien nos acompaña esta mañana y estoy seguro ha tomado nota de estas reflexiones que hemos realizado los docentes de Derecho Constitucional. Agradecemos la presencia de la Comisión de Constitución y Reglamento en nuestra casa de estudios en la Universidad Privada de Tacna y esperamos que sea el inicio de estas reformas constitucionales que nuestro país merece. Gracias. Seguidamente vamos a pasar a las preguntas de los presentes que están en esos instantes, en esta cuarta audiencia descentralizada aquí en el auditorio de la Universidad Privada de Tacna. Vamos a pasar a 3 preguntas de los presentes para nuestros 3 expositores. Así es que pedimos que levanten la mano y puedan formular sus preguntas.
Muy bien. Buenos días a todos los presentes, a los señores ponentes, al señor congresista. Bueno, mi pregunta va más destinada al concepto, de incapacidad moral. Como se ha mencionado a lo largo de la ponencia, se ha establecido de ciertas reformas que debe tener la Constitución, ¿no? Pero hay aspectos importantes en el cual yo rescato mucho, que es sobre la incapacidad moral, en el cual, que si bien es cierto, ha sido causal de muchas controversias dentro de los últimos años, desde Kuczynski, incluso Vizcarra siendo el principal motivo por su vacancia, sería, ¿cómo se podría decir? Es, creo, importante, antes de tener estas reformas constitucionales, ¿no? Como pregunta, es primero importante tener estas reformas constitucionales en algunos aspectos, ¿no? Como incapacidad moral, que no se establecen, ¿no? Y que se pueden interpretar de distintas maneras, porque si bien es cierto, tomamos la incapacidad moral como un aspecto de ética, pero en sus orígenes, ¿no? Esto era más destinado o relacionado con la demencia, según la doctrina francesa, donde es extraída. Entonces, se podría hacer esas reformas dentro de la bicameralidad antes que establecer los conceptos previos, o sea, conocer los conceptos que se tienen, ¿no? Y no están bien establecidos antes que la bicameralidad. Bien, vamos a pedirle por favor al expositor, el doctor Edgar Carpio Marcos, constitucionalista, para que pueda absorber la primera pregunta de los presentes. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta. Primero, decir, digamos, que el tema de la incapacidad moral del presidente no es una figura que se toma del derecho francés. Se toma del impeachment norteamericano. En Estados Unidos de Norteamérica, un presidente de la República puede ser sometido al impeachment, que es el juicio político, no solamente por la comisión de cierto tipo de delitos graves, sino también por conductas consideradas como no correctas, no morales. El problema está en que, habiendo tomado esta figura ya desde la Constitución de 1839 del constitucionalismo norteamericano, cuando la introducimos en el ámbito de nuestras constituciones, no la incorporamos en el ámbito del juicio político, sino la incorporamos en el ámbito de los supuestos de vacancia del presidente de la República, que es de donde se genera el problema. Y no es del todo exacto también que el tema de la incapacidad moral permanente o el tema de la incapacidad moral del presidente se haya entendido en el siglo XIX solo como un supuesto de incapacidad, digamos, psíquica. Se viene a la memoria, digamos, lo que aconteció en 1854, ¿no? Durante el gobierno de Rufino Echenique. Los últimos años de su gobierno estuvieron marcados por ciertos actos de corrupción en los cuales el presidente se vio envuelto, y cuando el Congreso y un conjunto de ciudadanos se empiezan a levantar contra las medidas adoptadas por este gobierno, se propuso una moción de vacancia del presidente de la República al amparo de la Constitución de aquella época por temas de corrupción, porque se consideraba que el modo como estaba ejerciendo el cargo de presidente de la República desdecía, digamos, la condición de primer magistrado de la República, ¿no? Y en 1919 y 1920 lo mismo sucedió con el presidente Billisburg. Estaba a punto de cerrar el Congreso de la República, el presidente Billisburg, y el Congreso de la República tenía ya una moción preparada de incapacidad moral del presidente y declarar su vacancia, ¿no? Así que, digamos, no es exacto en el ámbito de la historia el tema se haya entendido desde el punto de vista psicológico. Incluso por los propios civilistas, ¿no? Uno de los civilistas más importantes de la primera parte del siglo XIX, Toribio Pacheco, autor de un tratado de derecho civil en 3 tomos, que hasta ahora se puede leer con mucho provecho, cuando escribió tal vez lo que podría ser el primer libro de historia constitucional, que se llama Cuestiones Constitucionales,
empezó a tratar el tema y cuando describió este asunto no lo abordó tomando doctrinas francesas de las cuales, digamos, él era tal vez en el Perú el máximo representante en el sentido de su exposición, en el sentido de su difusión, sino la tomó desde el derecho norteamericano. Y yo los invito, digamos, a todos los interesados a revisar este libro de cuestiones constitucionales que recientemente el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, como parte de su biblioteca del Bicentenario, ha publicado y tiene, digamos, en su página web el PDF. Así que el tema de la incapacidad moral no es sinónimo de incapacidad psicológica, no es un problema, digamos, mental del presidente, no se ha entendido así. Yo no solamente diría siempre, digamos, en el ámbito de nuestro constitucionalismo siempre ha estado el tema de su utilización. El problema es que no se ha utilizado, y no se ha utilizado porque, digamos, se hacía política, ¿no? Y en el siglo XIX porque muchas cosas terminaban con golpes de Estado, que era, digamos, la otra faceta en la cual nos hemos envuelto. Yo lo que sugería por eso era, aprovechando, digamos, este tipo de reforma constitucional que se está haciendo, yo lo que sugería es, ¿por qué no repensamos el tema del juicio político y el tema de los supuestos de vacancia? Y para los temas de vacancia dejamos simplemente a cuestiones de hecho, ¿no? Es decir, vaca el cargo de presidente de la República porque el presidente de la República falleció, por ejemplo, y dejamos el tema de la incapacidad moral permanente como en el derecho norteamericano para el tema del juicio político, y nos olvidamos del supuesto de infracción a la Constitución, que es, digamos, la otra faceta con la cual se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, pero que es, digamos, una faceta bastante complicada de poderla llevar a cabo, ¿no? Porque imagínense qué es lo que representa una infracción a la Constitución, es lo que decía al principio. Puede ser desde el acto más nimio, aprobar una resolución suprema que posteriormente un tribunal de justicia, llámese un juez del Poder Judicial a través de un contencioso administrativo, llámese, digamos, un juez del amparo, entre los cuales puede estar el Tribunal Constitucional, que declara que es inconstitucional esa resolución suprema porque viola un derecho fundamental. La pregunta es, ¿hay allí una infracción a la Constitución de una resolución refrendada por el presidente de la República? Por supuesto que sí. Eso es lo que genera el supuesto de la acusación constitucional que puede dar lugar a su separación. Yo creo que sería un exceso, que tendríamos que nombrar presidentes de la República cada 2 días, cada día, ¿no? Sería un exceso. Yo creo que hay que eliminar la figura de la infracción a la Constitución, que, insisto, la tomamos del derecho gaditano, del constitucionalismo gaditano, de la Constitución de Cádiz de 1812. El problema es que, digamos, a lo largo de nuestra evolución constitucional hemos venido tomando instituciones y les hemos venido acoplando, a veces sin realizar un análisis crítico, ¿no? De cómo podrían funcionar, de cómo deberían funcionar. Y hemos introducido cosas, el impeachment norteamericano, digamos, lo hemos introducido, pero lo hemos deformado, porque hemos separado uno de sus supuestos más importantes, que permitió en su momento, por ejemplo, forzar a Nixon que renuncie, ¿no? Lo hemos planteado en el ámbito de la incapacidad. Y sin embargo, el juicio político lo hemos dejado con el tema de la infracción a la Constitución, que es una institución gaditana. De manera de que yo diría que por ahí podría intentarse una reforma y probablemente llegarse a una solución feliz, ¿no? De equilibrio, porque no se olviden nunca de que una Constitución es como una sala de máquinas. El funcionamiento de cada uno de sus componentes, de cada uno de sus engranajes, muchas veces solamente se logra con el transcurso del tiempo. No es una cuestión de libros, no es una cuestión que lo vamos a poder obtener, digamos, librescamente. Es una cuestión que depende mucho de la historia. ¿Por qué se prohíbe la reelección inmediata del presidente de la República y por qué no debería prohibirse la reelección del cargo de diputados o de un senador? Porque un presidente de la República tiene poder. Porque un presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Un congresista no lo es. Un congresista no tiene el poder del presidente de la República. Y todos sabemos de que cuando el poder se concentra en una sola persona, ese poder tiende a abusar. Ese poder tiende a corromperse, diría Lord Acton. Y entonces lo que tenemos es que, digamos, comprender las instituciones en su sentido cabal. Todo Estado necesita una clase política, todo. Así como todos nosotros nos dedicamos a nuestras cuestiones particulares, ustedes a estudiar, nosotros a dictar clases en la universidad, debe haber un conjunto de personas que decidan por nosotros, porque es impracticable
de que 33 millones de peruanos podamos constantemente ir decidiendo sobre las cuestiones que atañen a todos. Necesitamos formar y tener una clase política en nuestro país. Esa clase política solamente se logra a través de su formación, a través de los partidos políticos, se logra solamente a través de la experiencia que los ciudadanos que decidan hacer política puedan ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Y lo que hemos logrado con el tema de la prohibición de la reelección parlamentaria es simplemente hoy día no tener clase política. En fin, considero, digamos, que deberían tomarse en consideración, a lo mejor en el posterior debate que haya en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso, la posibilidad de pronto de ir, digamos, introduciendo ya modificaciones más puntuales tras este retorno al bicameralismo. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Silvia Carpio Marcos, constitucionalista. Siguiente pregunta, por favor, levantamos la mano para poder formularla. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional de un país no cumplen con sus efectos correctamente si es que éstas no cuentan con legitimidad? Aplicada a la realidad de nuestro país, ¿cuál es la principal razón que considera usted otorgaría esta reforma constitucional la legitimidad necesaria por parte del pueblo, en este caso, los ciudadanos peruanos? Vamos a pedir, por favor, al doctor Aníbal Quiroga León, que nos está acompañando a través de la plataforma virtual para poder responder a esta siguiente pregunta. Sí, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la autoridad que perdón? ¿Podría repetirla? ¿Qué considera usted otorgaría la legitimidad necesaria por parte de los ciudadanos peruanos a esta reforma constitucional de la bicameralidad? Ah, ya, correcto. Bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Porque, digamos, hay como un mal ambiente respecto al Congreso. Todas las encuestas hace mucho tiempo ponen al Congreso siempre en una mala situación. Ha sido parte del discurso político de los políticos y del Ejecutivo echarle la culpa al Congreso de los males del país. También el comportamiento de algunos congresistas no ha ayudado, pero este es un tema que va a contracorriente. Es como la historia del salmón, ¿no? El salmón, para poder sobrevivir, nada contra la corriente y finalmente llega a las alturas para desovar a veces a cosas de su propia vida. Entonces, yo diría que el gran trabajo de filigrana que tiene que hacer el Congreso es, como se dice ahora en la jerga política ordinaria, socializar el proyecto con la comunidad, o sea, explicarle a la opinión pública que eso es lo mejor para el país y para nuestro futuro constitucional, ¿no? Porque si le hiciéramos caso a las encuestas, habría que cerrar el Congreso y mucha gente aplaudiría como se aplaudió en el año 92. Y si le hiciéramos caso a las encuestas, algunos de los congresistas podrían ser ahorcados en la Plaza Bolívar y probablemente muchos aplaudirían, pero eso no es lo democrático ni lo civilizado. Entonces, estamos en una coyuntura complicada en la cual un proyecto muy importante para el futuro del país, que no tiene pues una socialización, una aceptación ciudadana, que no tiene una aceptación mayoritaria, ¿no? Entonces, nos corresponde hacer eso. Ya decía yo la vez pasada, si hiciéramos una encuesta a ver si queremos pagar impuestos o no, probablemente ganaría el referéndum para no pagar impuestos, pero el pago de los impuestos es un tema capital con el cual vive el Estado. Entonces, no necesariamente las mejores decisiones para el país son las más populares. Algunas decisiones que no parecen muy populares son importantes para la estructura del país. Una de ellas es el tema de la bicameralidad. Entonces, hay que, digamos, es el arte que tiene que tener el Congreso ahora y la Comisión de Constitución de vender ese proyecto ante la opinión pública de la manera más aceptable, pero también la academia tiene que apoyar y también el sector constitucional tiene que apoyar, ¿no? Porque, digamos, es un tema esencial para la vida del país. Es como cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles en la vida, que no siempre son las más populares, pero que son necesarias para poder seguir adelante. Bien, muchísimas gracias. Vamos a formular la tercera y última pregunta para poder ya cerrar esta presente audiencia descentralizada.
Bueno, en primer lugar, buen día a los presentes. Mi pregunta tiene como base a lo mencionado acerca de que la reforma constitucional se dio para poder controlar al Congreso, así como manejar a los partidarios a través del VIPER, ¿no? Como nos explicó uno de los ponentes, y que ese sistema unicameral, entre comillas, era más barato. También, como sabemos, ¿no? En el Estado se manifiestan dos tipos de intereses: los explícitos, que eso acerca para beneficiar a la ciudadanía, y los instrumentales, que generan asimismo un beneficio para la sociedad. Como se sabe también, es deber del Congreso velar por los intereses de la sociedad y que la misma debe entenderse con miras al crecimiento económico del país. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿no se podría considerar que la bicameralidad o el retorno a la bicameralidad podría reducir esta probabilidad de corrupción, ¿no?, que a veces sucede entre los poderes del Estado? Porque como sabemos, actualmente existe, ¿no?, este facilismo, que exista una colusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a pedir, por favor, al doctor Edgar Parihuana Travisaño, también que nos acompañe para poder absolver esta última pregunta. La pregunta está orientada a si es que el retorno a la bicameralidad puede garantizarnos la ausencia de la corrupción. Wow, es una pregunta de bastante reflexión, pero sí, ¿qué podría o en qué beneficia este retorno a la bicameralidad? Como hemos mencionado, la representación de nuestros diputados y de nuestros senadores va a estar legitimada por los electores, en primer lugar. En segundo lugar, esta revisión de las normas que va a tener el Senado va a permitir tener una mejor calidad en sus normas. Si bien es cierto, podrá ser un poco más dilatorio, pero insistimos en que va a permitir mejorar la calidad en la producción legislativa. Ahora, para ser concretos en cuanto a si el retorno a la bicameralidad va a permitir la eliminación de corrupción o no, recordemos que la corrupción no es un problema que sea exclusivo del legislativo, ¿no? O sea, se puede dar en cualquier albor, en cualquier instancia, en cualquier órgano de gobierno o poder del Estado. Y va a depender, en realidad, de nosotros, de cómo desarrollemos nuestro ejercicio profesional, de cómo nos desempeñemos en el lugar donde nos corresponde. Apostamos, creemos sí, en que va a permitir una mejor calidad en la producción de normas, va a permitir que no haya esa disolución tan fácil como mencionaban los expositores anteriores, a la cual recurrió en algún momento el expresidente Vizcarra, y que va a permitir que el Senado, al ser indisoluble, no pueda tener este juego tan fácil de querer disolver un poder del Estado. Igual el control político en la Cámara de Diputados va a persistir. Somos nosotros, considero, los llamados a mejorar a través de nuestra conducta, de nuestro quehacer, y cambiar esa mirada de querer decir que todo, o que hay corrupción. No, eso yo considero que estamos todos llamados a cambiar, y pensemos de otro lado, ¿no? Pensemos de otra perspectiva, que los casos de corrupción deberían ser aislados y deberían ser pocos. Gracias. Bien, de esa manera vamos a cerrar la presente audiencia, cuarta audiencia descentralizada de retorno a la bicameralidad. Vamos a agradecer la presencia de los expositores el día de hoy. Agradecemos quienes se conectan a través de la plataforma virtual, al doctor Edgar Carpio Marcos, también al doctor Aníbal Quiroga León, a quienes nos ha acompañado aquí en la mesa principal, también el doctor Edgar Parihuana Travisaño,
Agradecemos a la rectora de la Universidad Privada de Tacna, la doctora Elba Acevedo Velázquez, que estuvo desde el inicio también acompañándonos. Y vamos a cerrar también, agradecemos la presencia del congresista de la República, Hernando Guerra García Campos, quien es el encargado de las palabras de cierre el día de hoy. Lo invitamos, por favor, para poder cerrar la presente audiencia descentralizada. Gracias. Bueno, creo que hemos escuchado atentamente no solamente los comentarios, los razonamientos de los tres prestigiosos académicos que nos han acompañado. Siempre hay reflexiones por delante y siempre también habrán errores. Cualquier legislador sabrá que no puede hacer la perfección en una ley, pero sí se trata de que nuestro país esté no solamente acorde con los tiempos, sino con lo que fue su tradición histórica de la bicameralidad. Yo quería agradecerles a ustedes, señalarles que se van a hacer más audiencias y que luego, si se ve esto en esta legislatura, habrá todavía una segunda legislatura más, porque se trata de una reforma constitucional, para debatir, para escuchar más opiniones y quizás para hacer algunas correcciones de esto. A nombre de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, les agradezco el haber estado acá, le agradezco al doctor Quiroga, al doctor Carpi, al doctor Parihuana, su presencia, y a la universidad por habernos brindado esto. Esto es parte de la labor de una universidad, acercarse en temas ciudadanos y colaborar con discusiones de este tipo. Muchísimas gracias. De esa manera hemos cerrado esta cuarta audiencia descentralizada, retorno a la bicameralidad. Agradecemos a todos los presentes que nos han acompañado el día de hoy. Muy buenos días.